Bueno, vamos a mirar a este tipo. Se mira como una persona, pues que uno dice, bueno, va a hablar cosas con sentido, ¿no? Con conocimiento. Pero miren, miren, con lo que sale. El bautismo real es solo en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús, solo en ese nombre, en el único, uno solo, unito. Vamos a analizar este gran problema de la teología pentecostal unitaria. Tremendo problema, ¿yo? Estimado pentecostal unicitario, ¿por qué crees que la fórmula bautismal correcta es en el nombre de Jesús? Contame. Claro que sí, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi estimado Pente, ese es el fundamento tuyo para creer y enseñar que la fórmula bautismal es solo en el nombre de Jesús. ¿Estás seguro de eso? Claro que sí, el texto es muy claro. Lo que pasa es que ustedes no tienen revelación. Ay, Dios. ¿Y ahí qué? Ok, voy a hacer guerra espiritual en este momento contigo. Adelantémoslo aquí porque aquí empieza con una payasada. Creo que es ahí. ¿A quiénes le está hablando? Volvámoslo otro poquito. Volvámoslo otro poquito. Ahí. Vamos a ver. Hacia ese texto. Número 1. ¿A quiénes le está hablando Pedro allí? ¿A judíos o a gentiles? Ahí está tocando Hechos 2:38, ¿no? Preguntando que ¿a quién le está hablando Pedro? ¿A judíos o a gentiles? En el bautismo que Pedro habla en Hechos 2:38. Sigamos. No había pensado en eso. ¿Y por qué la pregunta? Porque la respuesta a esa pregunta debería ayudarte a comprender tu grave error. ¡Ay, no! ¿Y cuál es la otra? La número 2 es ¿a cuál bautismo se está refiriendo Pedro allí? ¿Al bautismo que practica hoy la iglesia o al bautismo que predicaba y practicaba Juan a los judíos para el perdón de pecados? ¡No, otra vez no! Déjame te explico. Creo que la raíz de tu error es que no estás trazando bien la palabra. Quiero recordarte que en ese contexto no se había dado la transición de la predicación del evangelio del reino a los judíos al evangelio de la gracia a los gentiles. Transición que se dio más adelante en Hechos 13:46. Ojo con esto. Oiga, vamos a empezar con esta primera parte. Vamos a empezar. Dice este personaje que el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, es el mismo que está predicando Pedro aquí en Hechos 2:38. Pero este señor lo que no sabe es que el bautismo que Pedro está predicando aquí es para el perdón de los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Señor, el bautismo que practicaba Juan no era para el perdón de los pecados, era para arrepentimiento, para que reconocieran a Jesús como el Cristo. Eso lo explica Pablo, a no ser que usted quiera ser más sabio que Pablo. Pablo le dice a los Éfesos, allá en Éfeso, a los Efesios, le dice allá en Éfeso, les preguntó, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo que Juan predicaba era un bautismo de arrepentimiento. Estas personas ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan para arrepentimiento, pero necesitaban bautizarse para el perdón de los pecados porque eran dos cosas distintas, Señor. El mismo escritor, el texto dice, en aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para eso era el bautismo de Juan. Y cuando venían a bautizarse,
Juan les decía, generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Para eso era el bautismo de Juan, para arrepentimiento. Pero el bautismo de Pedro no solo era para arrepentimiento, era para el perdón de los pecados. Porque si usted mira el orden como Pedro habla, Pedro les dijo primero arrepentidos. Primero arrepentidos, luego bautícese. ¿Sí ve la diferencia? Cada uno de vosotros ¿para qué? No para arrepentimiento solamente. Explica luego, bautícese para el perdón de los pecados. No solamente era para arrepentimiento. Así que ahí hay diferencia entre el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, y el bautismo de Pedro, que era para perdón de los pecados. Ahora, en segundo lugar, él dice que ese bautismo en el nombre de Jesús solamente era para los judíos. Que porque no se había dado la transición entre gentiles, entre judíos y gentiles, es decir, que el evangelio todavía no había traspasado la frontera hacia los gentiles, que recién esa transición se dio en el capítulo 13 de Hechos. Señor, qué ignorancia la suya. Entonces usted omite, si usted se va hasta el capítulo 13 de los Hechos, para encontrar esa transición del evangelio de judíos a gentiles, usted omite que antes de eso está el bautismo de Cornelio y todo ese grupo de gentiles que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Antes de esa supuesta transición que usted habla en Hechos capítulo 13, ya antes, Pedro había bautizado gentiles en el nombre de Jesucristo. Así que no venga con el cuento de que ese bautismo en el nombre de Jesús era para judíos. A no ser que usted me quiera decir que Cornelio y toda esa casa, toda esa gente que se bautizaron eran judíos, porque ahí sí ya está mal. Los samaritanos que se bautizaron cuando Felipe fue a llevar el evangelio a Samaria. Los samaritanos no eran gentiles. Perdón, no eran judíos. Y también se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿de qué viene a hablar usted? Que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para judíos. Sigamos. Eso claramente indica que al bautismo al cual Pedro hace referencia en ese texto no es al mismo bautizo que la iglesia practica hoy por una simple y clara razón. Pedro allí está refiriéndose a judíos y no a gentiles. Pedro está hablando del bautizo de arrepentimiento, el mismo que enseñaba y predicaba Juan. Bueno, ya hemos aclarado que no es el mismo. El bautismo que predicaba Juan era para reconocer a Jesús como el Cristo, al arrepentimiento y reconocer a Jesús como el Cristo. El bautismo que predicaba Pedro era para el perdón de los pecados. Lo mismo que el mismo bautismo que practicaban los apóstoles. Tanto Pablo en Éfeso. Los judíos. Ese bautizo traería sobre ellos, sobre los judíos con los cuales Pedro hablaba, perdón de sus pecados. ¿Vas entendiendo un poquito esto ahora o no? En la conversación que Pedro tiene con Cornelio, Pedro mismo le habla sobre eso. Hechos 10, 42-43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿A cuál pueblo? A los judíos. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, dijo Pedro, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los judíos creían en Jehová como Dios Padre y en el Espíritu Santo como el Ruach HaKodesh, pero no creían en Jesús. Por esa razón es que Pedro les dice: a ustedes les toca ser sumergidos en el nombre de Jesucristo. ¿Y los gentiles que fueron bautizados en el nombre de Jesús para qué? Si solamente era para que los judíos reconocieran a Jesús como el Mesías, entonces los gentiles que se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿para qué era? Santo. Podría decir que esa era la fórmula para ellos, para los judíos, pero no para los gentiles. Oiga, esa era la fórmula, en el nombre de Jesús era la fórmula para los judíos y no para los gentiles. Señor, vuelvo y le repito. ¿Cornelio qué era?
¿Era gentil o era judío? Los que estaban con Cornelio, ¿qué eran? ¿Eran gentiles o eran judíos? Eran gentiles y se bautizaron en el nombre de Jesús. Los samaritanos eran judíos. ¿Y por qué se bautizaron en el nombre de Jesús? No eran judíos y se bautizaron en el nombre de Jesús. Lida, ¿qué era? El etíope, ¿qué era? Cuando Jesús resucitó, que envió a sus discípulos, vamos a leerlo en Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre, cuando los comisionó, a los apóstoles, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, en su nombre, Señor, en todas las naciones. No solo para los judíos. ¿De dónde saca usted que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para judíos? Terrible. De otras naciones, claro está. Por eso Jesús les dice a sus discípulos cuál era la manera de hacerlo en otras naciones fuera de Israel. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Según el que el bautismo para los judíos era en el nombre de Jesús. Ya hemos mostrado que no. Que Cornelio no era judío y se bautizó en el nombre de Jesús. Los efesios no eran judíos y se bautizaron en el nombre de Jesús. Los samaritanos no eran judíos y se bautizaron en el nombre de Jesús. Así que ese cuento que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para judíos y ya las naciones eran en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. El mismo Lucas, en el capítulo 24, versículo 47, desmiente eso. Que a todas las naciones tenían que bautizarlos repitiéndole Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aquí dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, Señor. En el nombre de Jesús. Para todas las naciones también. Algo así como esa era la fórmula, pero para otras naciones, no para los judíos y para Israel. En otras palabras, sumérjanlos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Por qué? Porque las naciones gentiles no conocían al Dios de Israel. Te invito a que mires cómo Pablo presentó en Atenas a Dios. Hechos capítulo 17 del verso 22 al 34. ¿Estás ahora entendiendo un poquito o todavía no? Ahora viene una tercera pregunta. ¿Cómo viene el perdón de los pecados a los gentiles? ¿Acaso crees que para que alguien hoy le sean perdonados sus pecados, tiene que bautizarse? Si crees eso, estás más perdido que Adán el día de la madre. El discípulo de Cristo hoy no se bautiza para recibir el perdón de sus pecados. Oiga. Primera de Pedro 3:21. ¿A quién le escribió Pedro? ¿No son las cartas de Pedro universales? Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Cuando Pedro escribió esta carta, ya el evangelio había alcanzado a los gentiles. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oiga. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y entonces allí se aprovechan para decir, sí, ahí dice, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no quita el pecado porque ahí está diciendo que no quita las inmundicias de la carne. ¿Y quién dijo que las inmundicias de la carne que habla Pedro se refiere al pecado? Las inmundicias de la carne, váyase al griego, se refiere a la composición física. Se refiere al cuerpo. No tiene connotaciones morales. Le recomiendo que escuche a un pastor trinitario. Bueno, creo que usted es trinitario, no sé qué sea usted. Un mismo pastor trinitario llamado Ángel García les da palo con eso. Los trata de ignorante.
de falsos apologistas por negar que el bautismo es para el perdón de los pecados. Vaya y escuche al pastor Ángel García, que es trinitario. Primera de Juan 2:12. ¿Qué dice Primera de Juan 2:12? Vamos a mirar Primera de Juan 2:12. A veces el bautismo no es para el perdón de los pecados. Primera de Juan 2:12. ¿Qué dice? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Han sido perdonados vuestros pecados por su nombre. Entonces, ¿cómo va a decir que el bautismo no es para el perdón de los pecados? Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua no puede entrar al reino de Dios. Romanos en el capítulo 6 dice el apóstol Pablo que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo a través del bautismo, para que así como Cristo resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. A través del bautismo se obtiene la vida nueva, el nuevo nacimiento a través del bautismo. Nos identificamos con Cristo, somos sepultados a través del bautismo. Nos identificamos con la muerte de Cristo a través del bautismo. Así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros a través del bautismo morimos al pecado. Somos sepultados al pecado y nacemos para andar en vida nueva a través del bautismo. Sin bautismo no hay vida nueva, Señor. Entonces, ¿cómo va a hablar usted que el bautismo no es para el perdón de los pecados? Se bautiza porque ya en Cristo recibió ese perdón. ¿Estás comprendiendo o todavía no? Pablo deja claro en Efesios 1:7 que el perdón de nuestros pecados no radica en un bautismo, sino en el sacrificio de Jesús en la cruz. Cito el texto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero entonces, ¿por qué Jesús dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado? ¿Por qué? Ese texto no está estableciendo el bautismo como un requisito para salvación. El bautismo allí es un fruto, es un paso que el hombre y la mujer salva da en obediencia a Cristo. Oiga, mire el disparate. Mire cómo tuerce el orden del texto. Mire cómo tuerce el orden del texto. Dice que primero, que el bautismo es un fruto de la persona que ya ha sido salva. Como si el texto dijera, vamos a leerlo, Marcos 16. Marcos capítulo 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire cómo él tuerce el orden del texto, como si el texto dijera: el que ya creyó y es salvo, que se bautice. Tuerce el orden del texto. El orden del texto dice: primero creer, segundo fuere bautizado, y como consecuencia de creer y ser bautizado será salvo. No es al contrario. Mire cómo tuerce el orden del texto. Él pone primero el bautismo, él pone primero la salvación y luego el bautismo. Pero el texto, mira el orden del texto. Primero pone el creer, luego ser bautizado, y como consecuencia de creer y ser bautizado viene la salvación. El que creyere y fuere bautizado será, en futuro, será salvo. El que primero crea y se bautice será salvo. Ese es el orden del texto. Marcos 16. Creer, bautizarse y posteriormente viene la salvación como producto del creer y ser bautizado. Entonces él tuerce el orden del texto y pone primero el ser salvo y luego ser bautizado. No, el texto no tiene ese orden. El texto dice creer, bautizarse y luego ser salvo. El ladrón en la cruz fue salvo, ¿cierto? Sabes que sí. ¿Pero fue bautizado? Bueno, no hay registro de eso. Pero te voy a dar un mejor ejemplo. Imagina que hoy a las 10 de la noche alguien se arrepiente y pone su fe en Cristo como el Hijo de Dios. A las 11, una hora después, muere. ¿En verdad crees que ese hombre se condenaría porque no tuvo que...? Bueno, aquí habla del ladrón de la cruz. Y que el ladrón de la cruz fue salvo. El ladrón de la cruz le dijo al Señor: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que el ladrón le dijo?
Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Cuando vengas en tu reino, no cuando estés allá en el cielo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Usted sabe cuál es la concepción que tenía un judío de lo que era el reino? Lo que un judío entiende por el reino de Dios es un reino político terrenal aquí en la tierra. Por eso cuando Jesús se iba a ir al cielo, los discípulos dijeron, bueno, pero este ya se va a ir. ¿Y qué pasó con el reino? El Mesías viene a sentarse en el trono de David, viene a restablecer el reino. Ellos pensaban que Jesús venía a establecer un reino político terrenal y a quitarles el yugo romano. Por eso le preguntaron, Señor, ¿y en este tiempo no vas a restaurar el reino de Israel? Hablando de un reino terrenal. Porque ese es el concepto que un judío tiene de lo que es el reino. Es un reino político terrenal. Por eso en el aposento alto, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, se les iluminó la mente y les cambió el concepto de lo que es el reino. Ahora ya no pensaban en un reino político terrenal, sino en un reino espiritual, donde Dios iba a reinar en cada corazón de cada creyente que lo aceptara por la fe. El judío que estaba en la cruz le dijo, cuando vengas. Es decir, cuando tú vengas, no cuando estés allá en el cielo. Cuando vengas a la tierra, por eso dice la palabra cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Está hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Reino que Dios va a restablecer en el reino milenial. Cuando Israel será potencia mundial. Bueno, ya ustedes saben cómo Dios viene a ser el rey de todas las naciones. A eso es que se está refiriendo el ladrón de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. ¿Lo bautizara en esa hora? Para terminar, también debes comprender que cuando se habla de hacer algo en nombre de Jesús, no necesariamente habla de una fórmula, sino que habla de la autoridad y el poder de ese nombre. Oiga, mire, este es otro argumento falaz, inventado no sé por quién de los trinitarios. Que según que los bautismos que aparecen en el nombre de Jesús, no es mencionando el nombre del bautismo, sino en la autoridad de Jesús. Porque ellos utilizan la palabra griega onoma. La palabra griega onoma significa nombre. Pero ellos dicen que onoma significa autoridad. Porque la palabra griega que aparece el bautismo que aparece en los textos que hablan del bautismo en el nombre de Jesús, la palabra griega es onoma, que significa nombre. Pero ellos dicen que no significa nombre literalmente, que no está hablando de mencionar el nombre de Jesús literalmente en el bautismo, sino que significa autoridad. Que onoma significa autoridad. Entonces cuando el ángel le dijo a José que pusiera por el nombre al niño Jesús y pondrá su nombre autoridad, porque ahí la palabra griega que aparece es onoma. Vamos a leerlo para que ustedes me entiendan. Mateo capítulo 1. Mire, 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces aquí la palabra griega que aparece aquí, que en castellano es nombre, la palabra griega que aparece es onoma. Y llamará su onoma Jesús. Entonces ellos dicen que onoma no es nombre sino autoridad. Entonces si es autoridad, entonces el texto tendría que decir, y dará a luz un hijo y llamará su autoridad Jesús. Imagínense ese disparate. Entonces cuando Pedro sanó por el Espíritu Santo al paralítico que estaba en la puerta del templo pidiendo limosna, que Pedro le dijo literalmente, en el nombre de Jesús, toma tu lecho y anda. Entonces según el trinitario, como esa palabra nombre o noma significa autoridad, entonces Pedro le dijo, en la autoridad te ordeno que te levantes. En la autoridad de Jesús. No le dijo en la autoridad de Jesús, le invocó literalmente el nombre de Jesús. En el bautismo se invoca literalmente el nombre de Jesús. Hechos 22:16 del bautismo. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invoca y lava tus pecados, invocando su nombre. Santiago capítulo 2. Vamos a leer Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 versículo 2,
Se me perdió Santiago capítulo 2. Donde dice, y no blasfeman o injurian ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre nosotros. ¿Qué es invocar? Es llamar. Y para usted llamar a alguien tiene que mencionarle el nombre. Así dice el apóstol Santiago, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, sobre ustedes. Entonces en el bautismo se invoca, es el nombre